¿Cuál saldo a favor es susceptible de evolución bimestral en el impuesto sobre las ventas? Bueno, el artículo 489 del Estatuto Tributario precisa que los responsables de los bienes y servicios, cuando realicen operaciones gravadas y operaciones exentas del artículo 481 del Estatuto Tributario, tendrán derecho a la devolución bimestral por el IVA descontable que corresponde directamente con la producción de los bienes y servicios exportados o exentos del artículo 481 del Estatuto Tributario. En este sentido, el artículo 489 del Estatuto Tributario introdujo una proporcionalidad para determinar el saldo a favor con derecho de devolución bimestral. Ahora bien, los bienes exentos que tienen derecho a la devolución bimestral del IVA de acuerdo con el artículo 481 del Estatuto Tributario son los bienes corporales muebles que se exporten y también los que son vendidos dentro del país a comercializadoras internacionales con la finalidad de que sean exportados. También los servicios que se presten dentro del país y sean consumidos desde el exterior. Los servicios turísticos que se presten dentro del país a no residentes. Los bienes que se vendan dentro del país a usuarios de zonas francas. Los impresos de los que trata el artículo 478 del Estatuto Tributario y los productores e importadores de cuadernos, diarios, publicaciones de periódicos y también los productores de los bienes exentos de los que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario. Y por último, tenemos los servicios de Internet de redes fijas a suscriptores residentes del estrato 1 y 2. Entonces, retomemos. El fisco otorga la devolución bimestral del saldo a favor del IVA por la venta de los bienes y o servicios exentos anteriormente descritos. Y para ello hay que realizar la proporcionalidad del IVA para reconocer el saldo a favor. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo de cómo calcular el prorrateo del saldo a favor como lo indica la norma. Tenemos la empresa que se llama Export SAS y tiene las siguientes operaciones del primer bimestre. Encontramos unas ventas grabadas al 19% y unas ventas exentas del artículo 481 del Estatuto Tributario. Una evolución en ventas por operaciones exentas del artículo 481 del Estatuto Tributario, un IVA generado resultado de las ventas grabadas y unos IVAs descontables. Vamos a continuar. Y según el artículo 489 del Estatuto Tributario, el primer paso es: se determinará la proporción de los ingresos brutos por operaciones del artículo 481 de este estatuto del total de los ingresos brutos, lo que quiere decir que se halla el porcentaje de participación de los ingresos exentos del artículo 481 del Estatuto Tributario del total de los ingresos. Continuemos con la lectura. Calculados como la sumatoria de los ingresos brutos grabados más los ingresos brutos por operaciones del artículo 481 de este estatuto. Entonces, tenemos unas ventas grabadas por 118.906.691 pesos y producto de estas ventas tenemos un IVA generado de 136.592.271 pesos. También encontramos unas ventas exentas del artículo 481 del Estatuto Tributario por 15.001.000 pesos, menos unas devoluciones de ventas exentas por 104.600.000 pesos, para un total de ventas exentas del artículo 481 del Estatuto Tributario de 910.401.000 pesos. Luego sumamos las ventas grabadas más
las ventas por operaciones exentas y tenemos un total de ingresos del periodo de 1.629.307.691 pesos. Luego, para determinar el porcentaje de representación de las ventas exentas del total del ingreso del periodo, se toma el ingreso por operaciones exentas y se divide en el total de los ingresos del periodo. Como se puede observar a continuación, el porcentaje de participación de los ingresos por las operaciones exentas del total del ingreso del periodo es del 56%. Luego vamos a hallar el saldo a favor del periodo. Para ello tomamos el IVA generado del bimestre, el cual es de 136.592.000 pesos, cifras redondeadas, y le restamos el IVA descontable del bimestre, que asciende a 246.872.000 pesos, para un saldo a favor del periodo de 110.280.000 pesos. Ahora continuamos a determinar el paso 2 y de acuerdo con el numeral 2 del artículo 489 del Estatuto Tributario, la proporción o porcentaje así determinado, o sea, el porcentaje de participación de los ingresos exentos del artículo 481 del Estatuto Tributario determinado en el paso 1, será aplicado al total de los impuestos descontables del periodo en el impuesto sobre las ventas. Entonces, tomamos el total del IVA descontable del periodo por 246.872.000 pesos, cifras redondeadas, y lo multiplicamos por el 56%, que corresponde al porcentaje de participación de las ventas por las operaciones exentas, determinado en el paso 1, y nos da un valor resultante del saldo a favor por las operaciones exentas de 137.943.000 pesos. Por último, según el artículo 489 del Estatuto Tributario, en el numeral 3, si el valor resultante es superior al saldo a favor, el valor susceptible a devolución será el total del saldo a favor. Y si es inferior, el valor susceptible a devolución será ese valor inferior. Lo que quiere decir que si el valor del saldo a favor del periodo, que es este, es menor al saldo a favor del paso 2, que son los 137.943.000 pesos, entonces el saldo a favor que se toma con derecho a devolución bimestral es el saldo a favor del periodo, o sea, este, porque el saldo a favor del periodo, como acabé de decir, es inferior al saldo a favor resultado del paso 2. Caso contrario, si el total del saldo a favor del periodo fuera mayor al saldo a favor del paso 2, pues el saldo a favor que se toma con derecho a devolución bimestral sería el del resultado del paso 2. El total del saldo a favor del periodo susceptible de devolución bimestral se reporta en la casilla de saldos número 90, de acuerdo con el instructivo del formulario 300. Para el caso que el resultado de la proporcionalidad del IVA hubiera sido menor al saldo a favor del periodo, la diferencia que corresponde al saldo a favor por las operaciones